Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. En el vídeo de hoy venía a continuar con los especiales de Mayo Sci-Fi porque, bueno, ya sabéis, esta es la iniciativa para leer ciencia ficción durante el mes de mayo que nació desde Literaria y que llevamos haciendo ya por tercer año consecutivo. Y en este caso, pues quería traeros un especial que para mí ha sido bastante interesante porque venía a acercaros 5 autoras que yo no conozco en el sentido de que, bueno, todavía no he empezado con sus obras, aunque sí que he escuchado muchísimo hablar de ellas, casi siempre, pues eso, buenísimas críticas de sus obras y me apetece muchísimo, pues eso, empezar a explorar estas historias que nos tienen que contar, ¿no? Y que comparten con su público. Así que vengo, como digo, a traeros 5 autoras que me apetece muchísimo leer. Voy a hablar un poquito de ellas, voy a hablar un poquito de los títulos que tienen y voy a hablaros sobre qué título he seleccionado y cuál es el que más me llama la atención para empezar con sus obras. Por supuesto, me encantará que me dejéis abajo sugerencias sobre autoras de ciencia ficción. Me apetece muchísimo porque quiero eso, dentro de mis objetivos del año, mis propósitos era leer más autoras, y cuando además nos centramos en género es muy complicado encontrar estas autoras que sean ya pues prolíficas y que tengan mucha visibilidad. Así que me encantará que me descubráis esas joyitas, esas autoras maravillosas del género y eso, que me dejéis abajo pues autoras, recomendaciones de libros o que me digáis qué os han parecido estos en caso de que ya hayáis leído alguno de los libros de las autoras que vengo a traer hoy. La primera autora con la que me encantaría iniciarme es Anna Starovinets. Es una autora rusa. Es bastante joven, tiene poco más de 40 años y bueno, ha estudiado filología y ha ejercido como periodista, como guionista y por supuesto como escritora. Tiene variedad de libros, aunque siempre he escuchado más hablar de su vertiente en ciencia ficción. Sé que tiene alguno así más tipo casi ensayo, ¿no? Es una ficción, no tan ficción porque tiene componente autobiográfico sobre bueno, el proceso de un embarazo que no llega a término y cómo se enfrenta a él en su país, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues esta es su vertiente, eso, más narrativa o más ensayística incluso, pero ya digo, como más la he conocido yo y como más me la han transmitido y como de hecho yo empecé a conocer a la autora es en su vertiente de escritora de ciencia ficción. La conocí gracias a Carolina Delli Bruchi, que es la primera que me introdujo un poco en su obra, que me dio un poco ese empujoncito, ¿no? Para conocerla. Es una autora que, bueno, he investigado un poco sobre sus obras y tiene varios libros de relatos como Una edad difícil o La glándula de Ícaro, que son relatos que en principio pueden ser independientes pero que están conectados pues de alguna manera por la temática o por ese aura oscura que desprenden, un puntito de terror. Creo que incluso en el segundo, de La glándula de Ícaro, explora un poco el terror del cambio, ¿no? El miedo que provoca el cambio, pero a la vez lo liberador que puede llegar a ser. Y que además también todos los relatos parecen ambientados en algún mundo extraño que tiene algo diferente al nuestro, ¿no? O sea que por ese lado tiene estas obras de relatos. Luego también tiene otro que es Refugio 3/9 o Santuario 3/9, lo he encontrado con los dos nombres. Y nos encontramos aquí una parábola sobre el fin del mundo, que bueno, es algo recurrente en muchas historias de ciencia ficción. Y aquí además pues nos centramos un poco en como conspiraciones en internet y tal. Esto es lo que he podido encontrar sobre sus obras y la pena es que son obras que están descatalogadas, que son de muy difícil acceso, que es difícil encontrarlas nuevas de primera mano o incluso eso de segunda mano porque ya digo, son piezas pues casi de coleccionista. En cualquier caso, el libro que más me apetece leer, digamos con el que me quiero iniciar con la autora, es El vivo. Y os voy a leer un poquito sobre la sinopsis. Después de la gran reducción, la población de la Tierra se mantiene fija en 3 millones de habitantes. No, millones no, billones de habitantes. Nadie muere. Al final de sus vidas, las personas renacen en algún otro lugar del globo. Un código de encarnación mantiene la información sobre sus vidas previas. Ya no hay individuos, cada ser humano no es más que un elemento en una conciencia mayor, el vivo. Este cerebro central lo decide todo, dónde vivirán las personas, cómo será su trabajo, cuánto tiempo se les permitirá sobrevivir en su encarnación actual, hasta que nace un ser humano sin código. Y todo el sistema planetario se ve amenazado. No voy a leer más, pero bueno, ya solo con esto, la verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención, me parece una obra que va a despertar y a movilizar algo dentro de mí y que además va a tener ideas
bastante interesantes sobre las que explorar, pues tipo eso, inmortalidad, tipo conciencia superior, tipo pérdida de la individualidad y de la capacidad de decisión. Bueno, me parece que va a ser muy interesante y me apetece muchísimo porque creo que esta autora va a ser bastante incisiva, ¿no? No va a quedarse en la superficie de las ideas, sino que nos va a contagiar un poco ese aura de terror que a veces parece que imprimen sus obras. En este caso, los libros de Anna Starobinets los he encontrado en una editorial que se llama Nevsky, ¿puede ser? Sí, Nevsky Prospects. No sé exactamente qué editorial es, si es un sello que pertenezca a otra editorial más grande, si sigue en activo, pero bueno, en cualquier caso es la editorial en la que podéis localizar algunos de los libros de esta autora. La siguiente autora ya vais a ver que no tiene nada que ver con esta anterior de la que he hablado, y se trata de Lois McMaster Bujold. En este caso tenemos a una autora estadounidense que era bastante aficionada a la lectura y que además tenía ese gusanillo de la ciencia ficción porque su padre era ingeniero, daba clases en la universidad y todo este aspecto más científico le gustaba bastante. Así que bueno, estudió creo que filología también y unió sus pasiones de la escritura y la ciencia ficción debido a determinada situación financiera por la que estaba pasando su familia. Entonces se lanzó a escribir, a pesar de que no era a lo que se dedicaba inicialmente, y comenzó a escribir la saga de Vorkosigan. Esta saga que tiene creo que unos 22 libros, no sé exactamente, pero bueno, por ahí la inició en el año 1986. Esta es la saga con la que yo quiero estrenarme de la autora. Creo que también tiene otros libros, pero esta saga, que es la más larga, es la que me apetece más. Sí que he leído también que ha sido un poco criticada por el hecho de que sus obras pues, son mucho más accesibles, en el sentido de que son muy sencillas, a veces eso, la critican por simplista, y es que en realidad yo creo que sus obras, dentro de un contexto de space opera, se centran un poco más en los personajes y en su evolución personal. Es una saga muy larga en la que probablemente tengamos pues eso, obras con muchísimos personajes, muchísimos protagonistas, y que claro, haya que explorar un poco dentro de cada uno de ellos. Entonces creo que se centra más en personajes que en una historia o una trama muy compleja o con un world building muy complicado, sino eso, dentro de que sabemos que es space opera, tenemos esta vertiente un poco más sencilla, ¿no? En la que priman más los personajes que la trama. En cualquier caso, yo creo que 22 libros darán para mucho, que tendrá sus altibajos como cualquier saga, y más cuando tiene tantos libros, pero me apetece muchísimo porque creo que va a ser algo mucho más ligero, que la space opera es un tipo de ambientación que a mí me fascina porque me gusta mucho ese carácter de exploración, de investigación, de aventura, ¿no? Y creo que va a ser eso, más ligero, como en contrapunto a otras obras de ciencia ficción un poco más de un análisis más profundo o con un contenido más técnico, ¿no? Entonces creo que estas obras le van a dar un poco pues esa ligereza y que me van a hacer reír. Yo no sé por qué tengo en mi cabeza que va a tener toques de humor esta saga. Dejadme saber si estoy equivocada, pero bueno, en este caso me apetece muchísimo comenzar con esta saga. Creo que el primero es Fragmentos de Honor. Cabe destacar también que toda la saga está publicada por Ediciones B o de bolsillo también, creo que B de bolsillo. No sé si están todas en formato grande y pequeño o solo en el pequeño de bolsillo. La siguiente autora que me apetece muchísimo leer es Martha Wells. Esta es una autora sumamente premiada, tiene premios Hugo, Nebula, Locus, bueno, parece ser que es una escritora muy prolífica en cuanto a los libros y a la cantidad de premios que tiene. Ha escrito libros de fantasía y de ciencia ficción. En este caso, bueno, pues tiene una saga de, no sé si son 4 o 5 libros, que son los que yo quiero leer. Por desgracia, no tenemos toda la saga al completo en español. Y cabe destacar que esta autora además estudió antropología en la universidad, además hizo cursos de escritura creativa, ha estado pues eso, muy enfocada en todo lo que es la creatividad, ¿no? Y por otro lado eso, el tema de haber estudiado antropología seguro que le da un factor más allá, más profundo también a según qué obras, ¿no? Entonces eso, serán quizás, no sé cómo van a ser de científicas sus obras en cuanto a ciencia más técnica, pero seguro que también utiliza bastante de la ciencia un poco más social dentro de sus obras. Esa es mi percepción. En cualquier caso, ya digo que me apetece muchísimo comenzar con su saga de Matabot. Matabot creo que son 5 libros, como digo,
pero solo hay 2 publicados en español. La editorial que los publica es ALT o La Esfera de los Libros. En cualquier caso, tenemos Sistemas Críticos y Condición Artificial. Y os voy a leer un poquito sobre la sinopsis también de este primer libro, por si os apetece, porque a mí me ha parecido muy curioso. En un futuro controlado por entidades corporativas, donde el viaje espacial es posible, una compañía de seguros debe aprobar y abastecer todas las misiones planetarias. Los equipos de exploración tienen que ir acompañados de androides suministrados por las aseguradoras, por su propio bien. Pero en una sociedad donde los contratos se conceden al postor más bajo, la seguridad no es lo más importante. Un equipo de científicos lleva a cabo pruebas en la superficie de un planeta lejano, bajo la supervisión del androide de la aseguradora. Una seguridad con conciencia que ha hackeado su módulo de control y que ha decidido usar el nombre de Matabot. Aquí está. No siente mucho cariño por los humanos y lo único que quiere es estar en paz para descubrir quién es en realidad. Pero el equipo de una misión cercana desaparece. Los científicos y su Matabot tendrán que averiguar la verdad. Tiene muy buena pinta, me parece que es un libro cortito. Tengo entendido que también tiene un punto bastante humorístico, que el personaje de Matabot es muy peculiar, ¿no? Este androide. Así que me apetece muchísimo conocer a Matabot y ver pues las aventuras que nos depara. Así que nada, esta es otra de las obras que quiero leer, con las que me quiero iniciar, con la autora, con Martha Wells. No sé, espero que el resto de la saga también nos la traigan en español, porque ya digo, es una saga multipremiada que ha tenido gran influencia, gran repercusión y que por lo visto eso está criando y cultivando muchísimos éxitos, así es que espero que nos traigan el resto de libros que faltan. La siguiente autora con la que me quiero iniciar es Marge Piercy. En este caso es otra autora estadounidense que es muy prolífica en multitud de géneros. Ha escrito muchísimos libros de poesía, ha escrito ensayo, ha escrito narrativa un poco histórica, pero además destaca como activista progresista y está implicada en numerosas iniciativas pues, antibelicistas. Ha participado en movilizaciones en contra de la guerra de Vietnam, más recientemente en la de Irak, iniciativas feministas. Bueno, es una autora bastante luchadora, bastante cara visible de diferentes movilizaciones, ¿no? Así es que me parece muy interesante su enfoque y su punto de vista, y dentro de que es una autora, como digo, muy prolífica en muchos géneros, a mí el que me apetece muchísimo y en el que me apetece explorarla es en el de la ciencia ficción. Como digo, ha ganado además el premio Arthur C. Clarke pues por la obra de la que voy a hablaros ahora, y se trata de Mujer al borde del tiempo, que está publicado por la editorial Consoni. Además, también destaco que es una autora que ha estado dando conferencias sobre multitud de temas también en universidades. Es una autora que no ha parado de moverse y no ha parado de intentar pues, ser una influencia positiva en su entorno. Os voy a leer un poquito de lo que va el libro con el que quiero iniciarme. Una mujer chicana, Connie Ramos, ha sido encarcelada injustamente en una institución mental de Nueva York. Las autoridades la consideran un peligro para sí misma y para los demás, e incluso su familia ha dejado de apoyarla. Pero Connie tiene una forma de escapar de los confines de su celda. Ella puede ver el futuro. Esta novela es una transformadora visión de 2 futuros. Por un lado, un tiempo de equidad racial y sexual, de dignidad medioambiental, donde todo el mundo participa por sorteo en el gobierno y la educación es comunitaria. Por otro, Connie también es testigo de otra posibilidad con un resultado muy distinto y distópico. Tan desgarradora como profética, esta novela de referencia se dirige hoy a una nueva generación. No me digáis que no es interesante este contrapunto de futuros posibles, ¿no? Y de expectativas que podrían hacerse realidad, ¿no? En este caso, pues eso, tenemos un mundo más distópico y un mundo un poco más utópico. Entonces, quizás no sé si se van a ir viendo las dos a la vez, si hay juegos en el tiempo, si simplemente son universos paralelos, pero bueno, en cualquier caso ya el personaje me parece interesante y el cómo parece que se va a desarrollar la historia, o por lo menos lo que nos va a ir contando, me llama muchísimo la atención. Es una obra que conocí gracias a Ivy Clementine, la experta total para mí en ciencia ficción aquí en YouTube, de la que siempre he sacado un montón de recomendaciones, y ya digo que en el primer especial, uno de los especiales que hicimos en el primer año de Mayo Sci-Fi, ella nos comentó sobre este libro, ya me llamó muchísimo la atención, así es que
no quiero dejar pasar mucho más tiempo, me apetece muchísimo conocer a la autora y me apetece muchísimo empezar con este libro que además recientemente he vuelto a ver reseñado por Laura de Borde que te quiero borde en Instagram, y después de leer su reseña todavía, pues eso, han aumentado mis ganas de conocer a la autora y de conocer este libro. La siguiente autora sobre la que me gustaría hablaros y con la que me encantaría iniciarme es Cameron Harley. Esta autora, de nuevo, es americana, es estadounidense, se graduó en historia y luego hizo pues algún tipo de máster, alguna especialización referente a la lucha contra el apartheid. No sé, me parece de nuevo una autora que se movilizaba por diferentes causas, no sé, muy interesante también ese aspecto de su biografía. No sé si vendrá de alguna manera plasmado también en sus obras, pero bueno, conocer estas pinceladas un poquito sobre la vida de las autoras me parece muy interesante para, digamos que, ubicar un poco cómo podría repercutir sobre sus obras, ¿no? En cualquier caso, tenemos varias obras de la autora traducidas al español. Es una autora que también ha sido multipremiada y nominada. Ha ganado 2 premios Hugo y ha estado nominada como finalista en los Nebula, en los Locus, en los Arthur C. Clarke. También ha estado pues como reseñada en premios tipo James Tripty Jr., que es otra autora de la que os hablaré en el futuro, porque a esta sí la he leído. Y bueno, en cualquier caso, lo mismo, multinominada, premiada y con obras que también por lo visto merecen bastante la pena. Sí que es verdad que creo que tiene como una trilogía que salió primero y que me resulta muy interesante, de la que os voy a comentar un poquito también, pero los libros que son más conocidos de ella son Las estrellas son legión y La brigada de la luz, que son obras que han llegado aquí en español, y creo que las anteriores no están traducidas, o si lo están descatalogadas, yo no las he localizado y os voy a comentar un poquito sobre ellas. Tenemos una serie que se llama Beldam Apócrita, que son 3 libros en los que, bueno, tenemos como personaje central a una ex asesina a sueldo, no estoy muy segura, pero bueno, en cualquier caso tenemos un mundo de nuevo post-apocalíptico, un mundo que ha sido destruido por las guerras y en el que ahora encontramos sociedades matriarcales inspiradas en el Islam. Entonces, bueno, vemos un poquito este mundo y este contexto y vamos explorando un poquito sobre las posibilidades que nos da. También he leído por ahí que parece ser que la tecnología que se ve en esta saga está un poco inspirada en los insectos. No sé en qué nivel, si en cuanto a cómo funciona algún mecanismo que tengan o a que aparentemente la tecnología ha cogido apariencia de, o sea, por ejemplo, máquinas voladoras que parezcan bichos o no lo sé. Bueno, en cualquier caso, pues un concepto interesante que me recuerda a Adrian Tchaikovsky con su obsesión por las arañas, ¿no? En cualquier caso, eso. Esta creo que no está en español y también tiene algunos libros de fantasía. Pero en cualquier caso, como he dicho antes, los libros con los que yo me quiero iniciar son Las estrellas son legión y La brigada de la luz, que son 2 novelas independientes. La primera que publicó fue Las estrellas son legión, así es que creo que es con la que me voy a iniciar y os leo un poquito también de la sinopsis. En los confines del universo, la Legión, un sistema de naves mundo que se van pudriendo poco a poco, se desplaza por los intersticios de las estrellas. Parece que nada es capaz de detener la agonía de esos mundos, en los que durante siglos 2 familias han estado luchando por la supremacía, y se pone en marcha un plan desesperado. Zhang no recuerda quién es, recupera la conciencia entre personas que dicen ser su familia y le aseguran que tiene en sus manos la salvación porque solo ella es capaz de abordar el Moxie, una misteriosa nave mundo abandonada que puede sacarlas de la Legión. Zhang tendrá que elegir entre qué lado está en una campaña genocida que la llevará desde los límites de la Legión hasta el vientre mismo del mundo. De nuevo tenemos aquí este componente space opera porque nos estamos encontrando en naves mundo, pues eso, recorriendo el universo, que a mí, pues como digo, me gusta, pero además tiene ese componente belicista, este componente un poco más de acción, ¿no? De encontrarte diferentes aventuras y diferentes pues confrontaciones, de decidir entre el bien y el mal, esas dudas, ¿no? Un poco sobre de qué bando estás. No sé cómo estará entendido aquí en este caso eso, porque el bien y el mal es algo muy subjetivo en según qué momentos y qué obras, pero en cualquier caso tenemos esa dualidad, ¿no? Tener que tomar una decisión sobre cómo te vas a posicionar en algún punto, ¿no? de tu vida. Así que bueno, pues eso, un poquito más de acción, un poquito más de intensidad, me apetece mucho y pues eso, esta es otra de las autoras que quiero conocer. Aquí tenéis este total de 5 mujeres autoras de ciencia ficción que me parecen muy interesantes, sobre las que quiero profundizar un poquito y iniciarme en su obra.
Dejadme saber si conocéis, como digo, a estas autoras, si habéis leído algo de ellas, si tenéis alguna otra sugerencia. Pronto voy a traer un vídeo en el que hablo de autoras que sí que he leído, que me han gustado muchísimo y obras que recomiendo. Y vamos a ir así agrandando nuestra lista de deseos. Nada más ya, solo me queda recordaros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho, que le deis a la campanita si queréis que YouTube os avise de futuros vídeos, que le deis a me gusta o no me gusta en función de lo que os haya parecido este, y que por supuesto siempre os dejo aquí debajo mis redes sociales, que estoy mucho más presente en Instagram, así que por allí me podréis encontrar con más frecuencia. Muchísimas gracias por estar aquí un día más y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.